En vídeos anteriores os hablaba de cómo lancé mi canal de YouTube para poder vivir viajando por el mundo, sin embargo apenas me daba dinero. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hice para cambiar eso. Vamos al lío. No fue el único cambio que hubo en Gonzaventuras por aquel entonces. Había llegado a 150.000 seguidores y tenía unas 350.000 visitas. Sin embargo, YouTube me daba poco más de 500 euros al mes. ¿Cómo podía ser? ¿Tan difícil era vivir de esto? Encima ahora tenía más gastos. Había que pagar a Cindy. Decidí empezar a hacer algo que siempre había estado evitando. Colaboraciones con marcas. Desde que llegué a unos 10.000 seguidores en Instagram y a unos 50.000 en YouTube, no dejaban de contactarme marcas prácticamente todas las semanas. Siempre les rechazaba. Por una parte me ofrecían productos o condiciones que no me interesaban. Suele ser siempre lo mismo. Te escriben para darte un producto, que no regalarte, un regalo es desinteresado, y luego tienes que promocionar ese producto. A cambio, te ofrecen unas comisiones que solo te llegan si la gente usa tu código de descuento o si hace clic en un enlace y compra en un periodo determinado. Si no, nada. Pero tú en cambio estás dando a conocer ese producto o marca ante decenas de miles de personas igualmente. Y quizá no compren ahora, pero compren en un futuro o hablen de ello a otras personas. A mí esas condiciones me parecen injustas porque tú estás haciendo un trabajo, compren o no. Entonces creo que las marcas un mínimo deben pagar. Y el producto no siempre te interesa. Eso por una parte, pero por otra no quería compromisos de ningún tipo ni manchar mi canal con publicidad. Entonces siempre rechazaba las propuestas de colaboración. Pero viendo lo poco que ganaba y que aumentaban mis gastos, llegó el día en que me bajé los pantalones y sucumbí a ello. Me contactaron de Bluetti, si me habéis seguido desde hace tiempo os sonará, ese fabricante de baterías y placas solares portátiles ideales para tener energía eléctrica en cualquier lugar. Querían que promocionase una pequeña batería y placa. Esta no, otro modelo anterior. Uno de los primeros modelos que lanzaron al mercado. Eran productos que aún no se conocían mucho en España, y la verdad que el cacharrito me parecía la leche. Era perfecto para el coche camper. Así que acepté el trato, y bueno, a día de hoy sigue siendo mi patrocinador. La AC70 es el último producto que me han dado para promocionar, podéis verlo en mi anterior vídeo de YouTube, y tengo muchos otros vídeos explicando cómo funcionan este tipo de baterías. Recordad que tenéis 50 euros de descuento con el código que os dejo en la descripción del vídeo. Publiqué el vídeo y por supuesto que generó polémica. No solo porque la gente no estaba acostumbrada a ver publicidad en mi canal, sino porque fuimos un montón de creadores los que empezamos a promocionarlo a la vez. Muchos seguidores nos decían que ese producto no valía para nada o que hacer campañas tan bestias no funcionaban para las marcas, que nadie iba a comprar el producto. Pero sí funcionaba. Y vaya que sí funcionaba. No puedo decir si fue colaborando con esta empresa o con otra, es alto secreto, pero el dinero que facturaron en un mes solamente gracias a un vídeo mío fue de unos 15.000 euros al cambio. ¡Boom! Eso solo en un mes y a través de mi enlace. Hay mucha gente que no compra a través de enlace. Por supuesto me pagaron por hacer el vídeo, era mi condición, pero además me dieron el producto y me llevé comisión. Un 5% es lo que suelen darnos. Lo más increíble es que ese vídeo siguió generando ventas con el paso del tiempo, incluso hoy en día sigue generando ventas. Ahora entendía muchas cosas. ¿Cómo no había estado haciendo colaboraciones hasta ahora? A ver, es cierto que esto fue algo excepcional, pero claramente el marketing de influencers funciona, tanto a las marcas como a los creadores, y los seguidores era algo que no todos llevaban bien, claro, pero descubrí que a muchos sí les interesaba lo que se anunciaba, de hecho, si no, no lo comprarían, y además podían comprarlo con código descuento. Rápidamente me di cuenta de dónde estaba el verdadero potencial, en tener una marca propia para vender y promocionar uno mismo sus propios productos. En realidad es algo que ya sabía, pero esta vez vi el potencial que había. ¿Más de 15.000 euros de facturación por un vídeo? Era una locura. Desde entonces mi cabeza no ha parado de pensar. ¿Y si monto una empresa de baterías solares, o de neveras, o de hornos, o de productos camper en general, o de muebles kit camper, o de productos para aventureros tipo cuchillos o cosas de supervivencia? 1000 ideas. Y aunque alguna vez sí he investigado un poco más, movido algún hilo, o incluso contactado con proveedores, nunca lo he llevado a otro nivel. Quién sabe, quizá algún día, pero de momento no quiero meterme en más jaleos. Aunque os lanzo una pregunta. Si monto una empresa, ¿de qué os gustaría que fuese? El caso es que poco a poco empecé a hacer colaboraciones puntuales con marcas, y ese año conseguí aumentar mi facturación a unos 1.150 euros al mes de media. Ojo, 1.150 de facturación, a eso había que restarle los gastos y la cuota de autónomos, pero las cosas empezaban a cambiar. El resto de cosas también seguían avanzando. El tema del autocrown la verdad que fue horrible. Como yo no tenía tiempo de hacerle las cosas, la llevé a un taller y fue casi peor el remedio que la enfermedad, muy chapuceros. Pero bueno, no todo era malo, me hicieron una vaca para el segundo kayak que estaba genial. Y poco a poco fui dejando la Susi a mi gusto hasta que quedé encantado con ella y nos fuimos a hacer los primeros viajes y escapadas. El tema del kayak estaba siendo una locura. La idea principal era hacer Madrid-Lisboa, pasando del Manzanares al Jarama y del Jarama al Tajo, para seguir hasta su desembocadura en el Atlántico, uniendo así dos capitales de país. Las ideas secundarias eran hacer el Duero o hacer el Tajo, pero de nacimiento a desembocadura.
El principal problema es que en internet no fui capaz de encontrar absolutamente a nadie que hubiese hecho alguna de esas cosas en solitario y sin apoyo logístico, y por tanto tampoco encontraba información al respecto de si era algo viable o no. Hablé con expertos, con empresas de kayak de la zona, con gente que conocía los sitios por los que necesitaba pasar, y todos me decían que era imposible y que estaba loco. Que en el mejor de los casos podría hacerlo con apoyo para los porteos y con 2 kayaks, uno para la zona alta de los ríos y otro para la parte baja. Me negaba a pensar eso, se perdía la magia de la autosuficiencia. Como no encontraba información, ni siquiera sabía si había suficiente agua para navegar. Así que me fui a Madrid y con una cuerda y un pomo de metal me puse a medir el agua del Manzanares a diferentes alturas. Lo que decía antes, todavía hay gente que me dice que qué suerte tengo. ¿Quién carajo se va a medir el agua del Manzanares? No es suerte, es determinación. Con el Duero hice algo similar. En una de las escapadas que hice en la autocaravana con mis amigos, subimos en bici al nacimiento del Duero, en el Urbión, y a la bajada me fui fijando en el caudal del río por la zona. El tema de la navegabilidad no era lo único a resolver, también necesitaba los permisos de las confederaciones hidrográficas y de los parques protegidos por los que iba a pasar, tanto de España como de Portugal. Y claro, ¿qué sucede? Que estos permisos están pensados para personas que van a navegar un tramo concreto del río, pero no para alguien que va a navegar el río entero. Con el Duero fue más fácil, pero con el Tajo me pasé días estudiando los planos de la cuenca y pasándolos a un Excel para saber en qué tramos iba a navegar. Era complejo, al principio ni sabía qué tipo de kayak necesitaba para algo así, pero poco a poco iba avanzando. Compré el kayak, hice las primeras pruebas, compré una vaca para ponerlo en el coche y me fui de nuevo con Lincex para grabar el tráiler del viaje. La verdad que fue divertido grabar aquello y quedó un vídeo espectacular. Lo tenéis en mi canal de YouTube, por supuesto. Pasó el tiempo y llegó septiembre de 2021. Era el límite para empezar el viaje en kayak, porque si no me llegaría el invierno, y aún no tenía ni los permisos, que podían tardar 2 o 3 meses en tramitarse. Pero en el último momento llegó el permiso del Duero. Del Tajo aún sigo esperando una respuesta formal hoy en día. Pasaron de mí olímpicamente. Así que el Duero fue el elegido. Hasta ese momento yo daba el proyecto casi por perdido, la verdad, porque no había permisos, porque yo no me había preparado lo suficiente, porque el INCEX se había ido retirando poco a poco del plan debido a las dificultades, pero al llegar el permiso dije, puf, estoy a tiempo, tengo que hacerlo aunque sea solo. Era algo a lo que le tenía muchas ganas. Mucho miedo también, pero muchas ganas. Así que en 10 días preparé todo lo que me faltaba para salir, que no era poco. Fueron 10 días enfocado a tope en esto. Matriculé el kayak, pedí permisos para intentar practicar esquimotaje en la piscina de mi pueblo, cosa que nunca fui capaz de aprender, compré las cosas que faltaban y preparé el equipaje. La verdad que lo del equipaje fue difícil, porque yo nunca había hecho nada igual, era una aventura totalmente diferente a cualquiera que hubiese hecho antes por tierra, y no sabía qué llevar. En ese viaje también es cuando empecé a incorporar un localizador GPS a mis aventuras. En otros viajes no había tantos peligros como para necesitarlo, y al fin y al cabo iba por carreteras transitadas. Si me pasaba algo, alguien me encontraría, pero en el viaje en kayak me iba a adentrar en un río que desconocía, perdido entre vegetación, con posibles rápidos, teniendo que cruzar azudes y presas, teniendo que atravesar cañones con pocas vías de escape, pasando por muchas zonas sin cobertura, en solitario, sin que nadie supiese dónde estaba y sin tener ni idea de kayak. Necesitaba un localizador GPS con llamada de emergencia sí o sí. Para colmo, el equipaje y el kayak sumaban un peso de 50 kilos, que tendría que desplazar cuando encontrase obstáculos en el río. Claro, el viaje lo iba a documentar, así que todo sumaba peso extra al equipaje, incluso me tuve que llevar el ordenador portátil. Lo necesitaba para hacer copias de seguridad y grabar podcast con Íñigo, pero es que a la vez gestionaba un servidor con algunos clientes y eso significaba tener que estar pendiente de posibles problemas todos los días. El servidor era algo con lo que llevaba 5 años y es verdad que el poco dinero que me daba era bastante pasivo, apenas tenía que hacer nada, pero en esos 5 años tampoco había podido desconectar nunca al 100%. De hecho, recuerdo una noche en mi viaje en moto en que acabé un domingo a la 1 de la mañana trabajando debajo de un puente porque a un cliente le habían hackeado la web. Así que al no poder desconectar nunca, el servidor era algo que cada vez me iba pesando más. Especialmente ahora que me había centrado en Gonzaventuras y que quería hacer aventuras más salvajes. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Llegó el momento de partir en kayak y enfrentarme a los peligros del río. Mi familia estaba algo preocupada por mí y lo que me pudiese pasar, así que mi padre decidió llevarme con la autocaravana al punto de partida para seguirme los 3 primeros días de aventura. La verdad que mi padre es de los pocos que no ha cuestionado siempre mis locuras. Aunque le parezcan locuras, siempre puedo contarle las ideas que se me pasan por la cabeza y no me juzga. Simplemente me escucha para ver cómo quiero llevarlas a cabo y aunque quizá no siempre le parezcan bien, entiende que es lo que yo quiero y me apoya con ello. No es que el resto no me apoye, sino que la mayoría de gente que nos quiere, la forma que tiene de comportarse es protegiéndonos en vez de impulsándonos. Me vino bien que mi padre viniese, así si me pasaba algo estaría para ayudarme, y en el peor de los casos, si yo me daba un golpe de realidad y decidía que el viaje me venía grande, podría volverme con él. Claro, en otros viajes, como el primer viaje en bici, antes de lanzarnos a la aventura, habíamos hecho alguna escapada de 2 o 3 días para ver qué tal nos apañábamos con todo. Es lo que suelo recomendar a la gente, que antes de hacer un gran viaje, primero haga una pequeña prueba.
Pero en este viaje en kayak no había hecho ni un solo entreno en condiciones reales saliendo a navegar con todo el equipaje y haciendo alguna noche fuera. Así que no tenía ni idea de qué tal me iría, cómo de cansado acabaría o cuántos kilómetros sería capaz de hacerme al día. Iba a ciegas totalmente. Y a ciegas me lancé al río. Fue un viaje brutal, la mayor aventura que he realizado sin lugar a dudas. Me enfrenté a todo tipo de desafíos y los superé. A los 7 días casi abandono, eso sí, pero lo logré. Estuve casi 2 meses recorriendo el río desde cerca de su nacimiento en la provincia de Soria hasta su desembocadura en Oporto, Portugal, saliendo hasta el Océano Atlántico. Espectacular. Unos 800 kilómetros remando. Me salté un trocito, todo hay que decirlo. Para un tramo no me dieron el permiso y había 3 grandes presas muy difíciles de pasar. Pero quién sabe, quizá un día vuelva para completarlo. Igualmente fue un viajazo increíble. Os contaría 1000 cosas, pero no acabaría este vídeo. Y la serie del kayak la tenéis documentada en YouTube, así que podéis verla. Terminé de navegar en noviembre y en diciembre empecé a preparar mi mudanza a la autocaravana. Un año intensito el 2021, 2022 no se quedaría corto. En enero empecé a vivir en la autocaravana, recorrí la costa andaluza viendo viejos amigos de la época de Londres y llegué a Huelva donde tomaría el ferry para las Islas Canarias. Afortunadamente para ese trayecto conseguí ir patrocinado, porque anteriormente en la furgoneta el precio fue de unos 300 ir y 300 volver, pero en la autocaravana se disparaba a más de 800 por trayecto o a más de 1000 si quería camarote. Es decir, 2000 ida y vuelta. Un día y medio metido en el barco y puesto hasta arriba de biodramina para no marearme y llegué a las islas, a Tenerife concretamente. La idea esta vez era recorrer las islas que me faltaban. Anteriormente en furgoneta, debido al COVID, me quedé a mitad de viaje, así que esta vez tocaba hacer la otra mitad, es decir, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Mientras tanto iría grabando algunas cosas y trabajando en los vídeos del kayak que había que publicar. Mi dinámica de trabajo era casi siempre la misma. Cuando hacía una aventura más salvaje en bici, en moto, en kayak, incluso la de los pueblos por España, solo grababa. Antes de partir, anunciaba el viaje en YouTube para así derivarme tráfico a Instagram, que es donde iba compartiendo las aventuras en tiempo real, y YouTube lo dejaba parado mientras me iba de viaje. El motivo es sencillo, me era imposible ir editando y publicando los vídeos en ruta. No me daba el tiempo y la logística tampoco, porque mayormente estaba en plena naturaleza sin electricidad. Así que era después, en los viajes menos aventureros, más relajados, cuando editaba y publicaba los vídeos. Pero ¿no había empezado a delegar la edición de vídeo con Cindy? Sí, pero eso para vídeos más sencillos o vídeos que no fuesen de aventuras. En las aventuras solo yo sé lo que sucedió y lo que quiero transmitir a través del vídeo o la locución, así que esos vídeos es más difícil que los editen para mí. Entonces, viajando por Canarias en autocaravana, editaría y publicaría los vídeos de la aventura del Duero en kayak. Había algo que me preocupaba. No sabía qué tal acogida tendrían esos vídeos entre mi público. Una dificultad con la que siempre he tenido que luchar en mi canal y con la que sigo luchando hoy en día es ir cambiando de temática. No a todos les gustan las mismas temáticas que trato. A unos les gusta la furgo pero no bici, a otros bici pero no moto, a otros moto pero no furgo. Y así sucesivamente. Por cada nuevo viaje que publico vienen y se van seguidores. Así que tengo el algoritmo loco perdido y eso me perjudica. Aunque siempre hay seguidores que vienen por una temática concreta y al final se acaban quedando para el resto. Si eres uno de ellos, 1000 gracias. Había que ver qué tal funcionarían los vídeos del kayak. Las otras temáticas que había publicado hasta ahora tenían algo en común, las ruedas, pero el kayak era algo muy diferente. No solo eso, no era algo que estuviese de moda como el mundo de la furgo o de la moto. Así que el kayak podía suscitar muchísimo menos interés entre mi público. Y así fue, al principio, porque luego fue remontando la cosa. Estos cambios de temática también me perjudicaban y me perjudican a la hora de encontrar patrocinadores. No es lo mismo una colaboración puntual que la puedes hacer en cualquier vídeo o en cualquier momento que un patrocinio recurrente, en el cual te comprometes a publicar sobre un tema relacionado con el patrocinio durante un largo periodo de tiempo. Y mi problema es que nunca sé cuánto tiempo voy a publicar contenido sobre cada tema. Y por tanto es difícil dar fechas a los patrocinadores. Por ejemplo, se complica negociar un patrocinio de una marca de kayaks para 6 meses si a lo mejor a los 4 meses he empezado a publicar sobre autocaravana. Sin embargo, apareció la oportunidad de cerrar un patrocinio anual. Buf, era tentador, porque te garantizas unos ingresos recurrentes, pero también tenía sus hándicaps. El principal inconveniente es que te comprometes, y te comprometes por un año. Eso significa estar un año sin fallar en YouTube, y eso a la vez significaba que si me iba a hacer una aventura más salvaje, como el Mongol Rally para el verano, no podía hacer lo que había hecho otras veces de dejar el canal parado durante un tiempo. O bien me las apañaba como fuese para editar y publicar mientras tanto, o bien adelantaba mucho trabajo para luego ir publicando mientras viajaba. Me lo pensé mucho, pero al final acepté el trato por un año, y entre el patrocinio y haberme obligado a publicar todos los meses en YouTube generando más contenido, ese año conseguí duplicar mi volumen de facturación poniéndome en 21.000 euros anuales, que quitando los gastos del negocio se quedaba en unos 800 euros netos al mes. Por fin estaba viviendo de mi pasión. Hasta ese momento no había sido vivir, había sido sobrevivir.
Aún así, no llegaba al salario mínimo de España, que luego la gente se piensa que todos los youtubers somos ricos. No, hay niveles. Pero para mí era suficiente y me permitía vivir como quería. Con los patrocinios hubo otras novedades por esas fechas, gestionarlos cada vez se me hacía más bola. Al final sentía que se me iba el tiempo mandando emails y negociando cuando mi labor tenía que ser hacer vídeos. Quizá podría delegar los patrocinios. Tras una visita que me hizo a Canarias mi primo Ignacio, a quien le gustaba lo que hacía y quien había estudiado comunicación, decidimos empezar a trabajar juntos y empezó a gestionarme la mayoría de colaboraciones a cambio de entre un 20 y un 30% de comisión. Mejoramos mi Media Kit, algo así como el currículum del influencer, y fuimos sacando colaboraciones poco a poco y profesionalizando todo hasta el día de hoy que incluso nos hemos planteado montar una agencia. Mientras tanto, en Canarias lo estaba gozando. Currando mucho, pero gozándolo. La llegada fue decepcionante, en verdad. Fui a reconciliarme con la playa de las Teresitas en Tenerife, esa playa en la que me había quedado atrapado en furgoneta por la pandemia, y me comí una multa. Continuará en el próximo vídeo en el que también veréis si estoy tan solo como parece o si es todo una farsa. No os lo perdáis y recordad que si queréis algún descuento de alguna de las marcas con las que trabajo tenéis todos los descuentos en gonzaventuras.com/descuentos. Repito, tenéis un montón de descuentos en gonzaventuras.com/descuentos. gonzaventuras.com/descuentos. Un saludo.